que no levanta su Biblia conmigo y dice, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso mi corazón y nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios y nunca más seré igual. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos acompaña. Qué bueno que se conectan con nosotros. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a seguir con la novena entrega del Pacto de Gracia. Diga conmigo, el Pacto de Gracia. El Pacto de Gracia. Hemos visto históricamente que Dios ha establecido un plan desde el inicio. Dios no ha improvisado un plan. Dios siempre ha sabido qué es lo que va a hacer con la humanidad. Así que antes de que existiera el tiempo, antes de que Génesis 1:1 se diera o se escribiese, Dios ya había determinado redimir a todos. La historia no es una sucesión de... esto es un accidente, la humanidad, sino que la historia simplemente es el escenario de la soberanía del pacto de Dios. Diga, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Vamos a poner la primera. Entonces, el pacto de la gracia revela la soberanía de Dios. O sea que nada de lo que ocurre dentro de la historia es al azar, no es casualidad. Todo está sostenido por la voluntad de aquel que gobierna. Así que Dios, a la medida que el hombre ha caído, Dios no ha improvisado, sino que Él sabe desde el principio que el hombre se iba a equivocar. Pero Dios desde el principio ya tenía un plan. Por ejemplo, en Génesis el hombre cayó y Dios no improvisó, de repente no dijo, bueno, como el hombre ya cayó, ¿qué puedo hacer? Le voy a dar una promesa a la mujer que de su simiente, como si en ese momento hubiese de alguna forma solventado esa situación. No, hermano, no sucedió así. El pacto de la gracia no nace como una reacción del pecado, sino como una expresión del carácter de la fidelidad de Dios. Entonces la revelación a lo largo de la historia va a ser progresiva. Noé fue preservado, Abraham fue llamado, Israel fue formado, David fue establecido, pero sigue siendo el mismo plan. Así que cada etapa añade luz, pero el mensaje sigue siendo el mismo: la redención de la humanidad por la gracia de Dios. Así que aunque ha habido apostasía a lo largo de los tiempos, ha habido idolatría, ha habido oscuridad espiritual, siempre ha existido un remanente. Diga, siempre ha existido un remanente. A lo largo de la historia, por ejemplo, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. Y Caín mató a Abel, y uno puede decir, bueno, pero allá ahí se terminó. No, nació otro hijo, que de ahí viene la descendencia de Cristo. Y luego podríamos decir, en Génesis capítulo 6, pues la humanidad se convirtió completamente mala, ¿no? Por cuanto dice que aún sus pensamientos y su corazón eran totalmente perversos. Entonces, Dios, en su infinito amor y misericordia, en el mismo pacto, pues preservó a Noé. Y aunque fueron 8 personas y se murieron, según los estudiosos, había la misma cantidad de personas que existen hoy.
Jesucristo dijo que en el tiempo del fin iba a ser lo mismo, que igual que Sodoma, igual que Gomorra, pero igual que los tiempos de Noé. Así que la cantidad también es probable que sea la misma. Pero eso no implica que se salvaron todos. Nada más se salvaron 8. Así que cuando el pueblo se desvió, Dios levantó hombres de Dios. Cuando la ley fue olvidada, la palabra fue redescubierta. Cuando la religión se corrompió, Dios encendió los corazones. Así que es Dios moviendo a su pueblo, no nosotros moviendo a Dios. Cuando alguien dice, voy a orar para que Dios haga eso, pues a veces es un poco risible, porque nadie puede hacer que Dios haga algo. Pastor, pero nosotros oramos, sí, oramos la perfecta voluntad de Dios. Pero si Él lo quiere hacer, pues lo hace. Pero si no está dentro de su plan, o no está dentro del propósito, o no está dentro de la escritura, no lo va a hacer. Así oremos, ayunemos, hagamos todo tipo de rituales. Son vacíos, porque solo Dios responde ¿a qué? Al pacto de la gracia. Este pacto alcanza su plenitud en Cristo por causa de una cosa, punto que sigue, por la fidelidad eterna de Dios. Así que no depende de nosotros, porque nosotros siempre somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel. Dios estableció que a lo largo de la historia hubiese un remanente. Incluso después de Cristo, la historia siguió enfrentando corrupción, distorsión, poder religioso, pero Dios no abandonó su pacto. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo el mismo plan. No hay otro plan, hermano, Nosotros formamos el mismo plan, porque el plan de la gracia no depende de la época, ni del hombre, depende únicamente de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios. Dios dijo que iba a quedar un remanente y que Él lo iba a preservar. Así que no hay nada dentro de nuestras fuerzas que pueda buscar a Dios. Así que cuando una persona está buscando a Dios, del mismo Dios ha salido la fuerza, la intención, la unción, la revelación, la iluminación, el querer como el hacer. Todo ha venido de Dios. No ha sido iniciativa propia. A algunas personas Dios los entrega a una mente reprobada. Entonces hemos visto a lo largo de toda la historia cómo Dios tiene un solo diseño, el pacto de la gracia. Y aunque Cristo ascendió a los cielos y nació la iglesia en el día del Pentecostés, pues siguió siendo, se volvió a corromper, porque los hombres tenemos esa naturaleza. Pero la obra de la soberanía de Dios no ha cambiado. En medio de la profunda corrupción moral y doctrinal que vimos en los apóstoles, en la época de los apóstoles, luego en los primeros discípulos que le llamamos los padres de la iglesia, luego vimos el oscurantismo en el tiempo de Tomás de Aquino, y luego vimos antes de la reforma, ¿verdad? Vimos cómo la entrega pasada vimos las indulgencias, el nepotismo, tantas cosas que había en una sola religión, en una sola iglesia, que se unió al Estado. Así que para cuando Martín Lutero se levantó, simplemente él fue la chispa para poder hacer entender al pueblo que no vamos a buscar a Dios por nuestras fuerzas, y que la única revelación que es infalible es la palabra de Dios. Así que todo es por la Escritura, todo es por fe, todo es por gracia, todo es por Cristo, y toda la gloria le pertenece a Dios. Amén. A nadie más.
Entonces, cuando vino Martín Lutero y clavó las tesis en esa catedral, simplemente sacó los principios de la palabra de Dios, pero que el pueblo no lo sabía. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba en el latín. Y aunque otros hombres de Dios la habían traducido, no todas las personas eran estudiadas como para poder leerla. Hoy tenemos la Biblia traducida en nuestro propio idioma. Pero ¿qué sucede? Tampoco la leemos. No está en otro encriptada, codificada, no está en los idiomas originales, el hebreo, el griego, no. Está en este caso en el castellano, en el español y los diferentes idiomas, pero nosotros no leemos la palabra del Señor. Por lo tanto, seguimos ciegos a los principios que establece el pacto de la gracia. Así que en el tiempo de la Reforma protestante, viene a ser restaurados esos principios. Y cuando hablo restaurados, significa que ahí están, pero se dan a conocer y también hay un avivamiento. El avivamiento consiste en ese auge de poder querer conocer a Dios. Y la forma de querer conocer a Dios es a través de la Escritura. Yo sé que en este tiempo, a lo mejor usted nació ya en una denominación y no sé bajo qué movimiento usted nació, o no sé si usted entiende qué es una denominación. Algunos dicen yo soy bautista, unos son presbiterianos, otros son metodistas, otros son calvinistas, otros son episcopales, otros son luteranos, otros son carismáticos, otros son pentecostales. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, se dio aquí, en la Reforma Protestante. Porque desde que nació la iglesia hasta 1517 solo había una religión. Y esa era la Iglesia Católica Romana. Y ella era administrada tanto por el gobierno como la parte espiritual. Era una sola. Pero ¿qué había sucedido con esa institución? Se había corrompido. Y cuando se regresan a estos principios, que son de la palabra, entonces surge no una división, sino una separación del remanente. Porque tarde o temprano el remanente va a ser separado. Dios en una profecía dice, salid de Babilonia. Babilonia representa la corrupción del sistema. Le dice, salid de Babilonia, pueblo mío. O dice otra parte de la escritura, las tinieblas van pasando, pero yo voy alumbrando. Dice otra parte de la escritura, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, pues no sirve para nada y la sacan y la tiran y no. Entonces, cuando ocurre el protestantismo, surge ese remanente. Ahora, no significa que dentro de la Iglesia Católica Romana no existen personas salvas. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo la historia. Cómo hubo esa separación por causa de que en ese tiempo esa institución estaba completamente corrupta. Y así surgieron los protestantes. Así que usted y yo somos protestantes. Pentecostales, protestantes. ¿Somos católicos? Sí, somos católicos. Porque la palabra católico significa universal. Nosotros somos la iglesia católica, o sea, la iglesia universal. Lo que no somos es romanos, ¿verdad? Somos italianos.
tenemos aire así como unos ojazos, así que azul y verde, dorado, ¿verdad? Pero en el tiempo de la Reforma hubieron hombres de Dios que se dedicaron a redescubrir, a poder enseñar al pueblo lo que decía realmente la Biblia. Pero también hubo un despertar, porque los hombres de Dios se levantaron enseñando, pero también las personas empezó a haber un hambre por la palabra. Y entonces eso le podemos llamar un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un mover de parte de Dios cuando el reino de los cielos se manifiesta, pero también el corazón de las personas se vuelve a Dios. Así que el avivamiento no es que la gente se caiga. El avivamiento no es que la gente tiemble. El avivamiento no es un grupo de personas grandes, pequeños, medianos. No, el avivamiento consiste cuando el reino de los cielos se manifiesta, su palabra es predicada, Cristo es glorificado y las vidas se vuelven a Dios con todo su corazón. Ese es un avivamiento. Así que una persona puede estar en avivamiento, o una congregación puede estar en avivamiento, y hay personas, o hay iglesias, o hay denominaciones que tienen diferentes números de congregantes, pero están más muertos que nada. Una de las iglesias del Apocalipsis, Dios le dice: tú dices que estás viva, pero estás muerta. Entonces eso nos hace entender que para que existiese este avivamiento, Dios tenía que restaurar las verdades. ¿Cuáles? Estas. Pero se tienen que predicar, se tienen que leer, se tienen que estudiar. Las personas necesitan también querer. Así que la Reforma fue una disciplina, fue una purificación y una renovación divina, porque Dios tuvo que soplar. La manifestación de la historia solo nos demuestra que Dios opera en cada época. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cada época siempre va a haber corrupción, hermano. Las instituciones, algunas, no todas, se van a corromper, pero siempre va a haber un remanente. La pregunta es, ¿nosotros somos del remanente? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que somos el remanente? Por los frutos los conoceréis. ¿Se acuerdan en la época de Elías? Elías se mete en una cueva y empieza a llorar con Dios y le dice: sal de la cueva, Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dice: es que yo solo he quedado y me buscan para matarme, como diciendo: si me matan, se acabó lo que te buscan. Qué pensamiento, ¿verdad?, de Elías, al pensar que él nada más era el que quedaba, o él nada más era el fiel. Y Dios le dijo: tranquilo, Elías, sal de la cueva y vete a hacer tu trabajo, porque hay 7,000 que están escondidos, 7,000 que no han doblado sus rodillas, no se han inclinado ante acera, no se han inclinado, y estaban en cuevas. Uno de los soldados del propio Acab los había escondido, a pena de muerte también, porque si se enteraba Acab o Jezabel también lo iba a matar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Dios siempre va a reservar, va a preservar, porque en eso consiste su pacto. Así que para este tiempo Martín Lutero encendió la chispa, o sea, solo nada más revoloteó las aguas, ¿verdad? Pero no solo consiste en encender el fuego. O cuando usted a lo mejor va a hacer alguna fogata y pone el carbón o pone la leña, entonces necesita la madera y necesita un combustible y necesita la chispa. Así que probablemente usted ponga la madera o el carbón y le eche alcohol. Entonces va a tirar el cerillo y
va a haber una explosión. Pero si no se sigue avivando, ese fuego no va a permanecer. Entonces, ¿para qué? Martín Lutero vino y nada más clavó las tesis 95 ahí y siguió su vida, pero se necesitaba levantar otros hombres de Dios. Y Dios levantó a Juan Calvino. Este Juan Calvino fue un teólogo en ese tiempo de la Reforma que consolidó esta doctrina del pacto, donde la interpretación de la palabra a través de las herramientas de interpretación nos dicen que hay un solo pacto. Hermano, nosotros tenemos que interpretar esta palabra a través de la misma palabra. No puedo comerme unos tacos a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y decir, Dios me habló y ahora esto quiere decir. No, hermano. Hay ciertas reglas de interpretación exegéticas, teológicas, hermenéuticas, para poder hacer la interpretación de toda la Escritura. Y este hombre, en su obra que se llamaba Institución de la Religión Cristiana, pudo darnos herramientas para que nosotros pudiésemos entender que todo el plan es uno. Diga, es uno. Es uno. Y que todo es cristocéntrico. Todas las cosas fueron por Él, está hablando de Cristo, para Él y en Él fueron hechas. Porque todo lo que existe, por Él fue hecho, pero Él todo lo sostiene. Así que Cristo vino y pagó por todos sus pueblo que iba a ser salvo, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que sigue siendo el mismo pacto. Diga, el mismo plan. Es el mismo plan. O sea, el Dios que se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob, se le apareció a David, es el mismo Dios que adoramos nosotros. Es el mismo. Así que este hombre, Juan Calvino, inició como un sacerdote, estudió educación humanista, jurista en París, y luego estudió griego y estudió latín. Era un hombre muy preparado. Y aunque luego dejó su carrera para dedicarse a la escritura, se dio cuenta que no existen dos planes de salvación. Existe uno solo. No es que haya un plan en el Antiguo Testamento y un plan en el Nuevo Testamento, no. Es el mismo plan. Y el plan se llama Pacto de Gracia. Es una sola gracia. Abraham fue salvo por gracia. Por medio de la fe. Y nosotros somos salvos por medio de la gracia, por la fe. El justo por la fe vivirá. Pero era el Antiguo Testamento, sí, pero de todos modos tuvo que ocupar la fe. Y fue por la gracia de Dios. Y dice que por cuanto creyó le fue contado por justicia. Así que su legado de Juan Calvino persiste, porque todos los principios que nos enseñó no están basados en una emoción ni en una moda cultural, sino en la autoridad de la Escritura. Hermano, he estado hablando de diferentes hombres de Dios y probablemente esto suene muy tedioso,
Pero para cuando lleguemos nosotros al pacto de gracia en la edad actual, nos vamos a dar cuenta que cualquiera en este tiempo quiere sacar su propia idea, quiere sacar su propia revelación, quiere interpretar la escritura como él quiere, y no se puede, porque hay un solo hilo. Nosotros no podemos desconectarnos del mismo pacto en el que estuvo David, el mismo pacto que estuvo Abraham, el mismo pacto que estuvo Noé, el mismo pacto que tuvieron los apóstoles, los padres de la iglesia. Sigue siendo él mismo. Así que todo lo que Juan Calvino, como hombre de Dios, nos enseñó, tenía autoridad en la escritura. Así que lo que quiero mostrar en todas estas 11 lecciones que ya llevamos es que los hombres de Dios se levantan en cada época. La pregunta es, ¿en esta época usted se levantará como un hombre de Dios o como una persona que se deja arrastrar por lo que otro dice? Porque es necesario que los cristianos sean influenciados por esta palabra. Podemos escuchar la predicación, podemos escuchar diferentes enseñanzas, pero toda debe ser filtrada por la palabra, y toda aquella palabra que no venga de la escritura, con la interpretación escritural, cristocéntrica, en la fidelidad del pacto de Dios, entonces no nos va a servir. Y en eso consistió la Reforma Protestante. Así que la iglesia se volvió a la palabra de Dios. Y en este tiempo la iglesia se tiene que regresar a la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que predicar? La palabra de Dios. ¿Quién tiene que ser glorificado? Cristo, ya no el hombre. Y debemos tener la certeza que estamos dentro del plan de Dios. Su soberanía nos está guiando hacia el fin. Así que para Juan Calvino, el pacto de la gracia es la relación que Dios tiene con su pueblo. Y ponme la primera nota. Dice, el pacto hecho con todos los patriarcas es tan semejante al nuestro. O sea, el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob, sigue corriendo a través de la historia, y usted es bendito por ese pacto. ¿Usted puede entender eso? Pastor, ¿cómo se conecta? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo otros 2 hijos y Dios escogió a Jacob. Jacob se convierte en Israel. Israel tiene 12 hijos varones, una mujer llamada Dina, pero los 12 patriarcas. De esos, Judá, de donde va a venir David, de donde va a venir el Cristo, el que muere en la cruz y nos salva a nosotros. Así que es la misma historia, pues. Si Abraham no hubiese existido, no existe esa línea hacia Jesús. No porque Dios no pudiese, sino porque así era el plan. Voy de nuevo. Si sus abuelitos no se hubiesen conocido, usted no estuviese aquí. Así que la misma línea en la historia Dios la trazó para que viniese el Cristo y nosotros fuésemos salvos. Por eso dice, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y serás bendición, y haré de ti una nación
grande. Está hablando de todos los que serían salvos a través de Cristo. Así que es esa promesa, dice, el pacto hecho con todos los patriarcas es también semejante en sustancia y en realidad, que los dos son en verdad uno y el mismo. Sin embargo, en diferentes dispensaciones, en diferente época. La fe con la que tuvo que actuar Abraham es la misma fe con la que tú y yo tenemos que actuar. La misma fe que tuvo Lutero subiendo las escaleras, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Es la misma fe que usted y yo tenemos que ocupar cuando tenemos una dificultad y yo sigo confiando en Dios. Y usted a través de los procesos sigue confiando en Dios porque el justo por la fe vivirá. Es la misma fe que Dios le dijo a Habacuc y le dijo, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Así que si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo pacto. No tenemos dos planes diferentes. La historia de la salvación va tejida en una sola y simplemente hay diferentes épocas, ¿no? La época de Abraham no es la misma época que le tocó a usted. Usted no tiene que salir de Babilonia física. De los caldeos no tiene que salir. Pero a lo mejor nos toca salir de una Babilonia, de un sistema corrupto. De ese sí. Y apartarnos para Dios. O no estamos en el tiempo de David, ¿verdad? Que está siendo perseguido por los filisteos. No. Pero no ha tenido persecución. Entonces, pues ya no están los filisteos, pero la persecución sigue siendo la misma. Ahora dice la Escritura que David oraba 7 veces al día. Yo creo que usted también lo hace, ¿verdad? Sí, claro. Daniel estaba en Babilonia. Babilonia significa confusión. Y en estos sistemas del mundo caído no está en confusión. El hombre que se cree mujer, la mujer que se cree gato, tanta confusión de identidad. Y estamos Daniel estaba en Babilonia física, pero nosotros también estamos en una Babilonia del sistema. Y Daniel decidió no contaminarse. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en medio de esta Babilonia que trae tanta confusión? Proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Así que la fe de Abraham, Moisés y los profetas no está desconectada, sigue siendo la misma, porque sigue siendo el mismo Dios que lo prometió y sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Punto que sigue. Todos los hombres adoptados por Dios fueron vinculados por Él, o sea, conectados con Cristo por la misma ley y por el mismo vínculo de la misma doctrina que nos rige también a nosotros. Todos los del Antiguo Testamento y de los Nuevos Testamentos estamos en Cristo. Por eso los que murieron en el Antiguo Testamento no se fueron al paraíso. Los que murieron en el Antiguo Testamento llegaron a un lugar llamado el seno de Abraham y ahí se quedaron. Porque aunque ellos creyeron que Cristo venía, su Salvador venía, ellos no lo conocieron, pero lo creyeron. Así que cuando durmieron, entraron al seno de Abraham. Pero cuando Cristo en la cruz dice, consumado es, Él desciende a los infiernos. La palabra Él desciende al Hades.
Y el Hades tiene diferentes recámaras, diferentes departamentos en ese Hades, ¿verdad? Donde estaba el infierno y enfrente, o sea, era vecino, el seno de Abraham, solo lo dividía una cima, un agujero. Y entonces se veían enfrente, ¿verdad? El rico y Lázaro habla de eso. Y el rico se estaba quemando, ¿verdad? Al carbón. Y el padre Abraham estaba del otro lado con Lázaro. Entonces todas esas personas del Antiguo Testamento llegaron al seno de Abraham. Y entonces cuando Jesús desciende, llega y les predica y le dice: ¿tú creíste? ¿En quién creíste? No, yo creí que vendría un Salvador. Yo en eso creí. ¿En ese creíste, David? Sí, yo en ese creí. Abraham, ¿y tú? Sí, en ese yo creí. ¿Qué estuviste dispuesto a hacer? No, yo estuve dispuesto a aún entregarte a mi propio hijo. Entonces dice, miren, descendió y le dice: aquí estoy. ¡Ah, qué precioso! Creen en mí. Y entonces todos los que estaban en el seno de Abraham creyeron. Entonces fueron llevados al paraíso. Y el seno de Abraham quedó solito. Pero el infierno sigue funcionando, ¿eh? Sigue habiendo membresía para todos, el que quiera. El que no acepte la gracia. Pero el paraíso ahora está poblado por los del Antiguo Testamento, que ahora ya conocieron a Cristo, porque descendió. Y ahora todo aquel que duerme en Cristo ya va directamente al paraíso. Recuerde al hombre que está al lado de la cruz, le dice: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Qué le dice Cristo? Hoy. Mañana, pasado, pacta. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que sigue siendo el mismo pacto, hermano. Sigue siendo el mismo plan. Y nosotros no hemos visto a Cristo. ¿Usted ha visto a Cristo? Pero hemos creído. Así que si viniese Cristo hoy por causa de nuestras fuerzas, de nuestros logros, por causa de que hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo por el Espíritu, ya sea que Él venga y nos arrebate, o ya sea que durmamos, lo vamos a ver cuando Él descienda de las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. En eso consiste. Estamos vinculados con Cristo. La iglesia de hoy no camina sola, ni sin pacto. Es el mismo pacto, hermano. Por eso nosotros no podemos hacer más pactos. Sería un insulto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo que podemos hacer es estar en comunión, sabiendo que estamos y nos congregamos en el mismo pacto. Así que Abraham, como nosotros, descansamos en la fidelidad de Dios mediante Cristo. Y luego vemos también los sacramentos a lo largo de la historia, pero la fe sigue siendo la misma. Por ejemplo, ¿qué hacían para el perdón de los pecados? Mataban un cordero. ¿Hoy tenemos que matar un cordero? No, el cordero ya murió en la cruz del Calvario. Pero la fe sigue siendo la misma.
En el Antiguo Testamento se tenía que derramar sangre para el perdón de pecados, y en el Nuevo Testamento se derramó sangre una sola vez y fue suficiente, la de Cristo. En el Antiguo Testamento celebraban la circuncisión y la Pascua. Hoy no vamos a celebrar la circuncisión, ¿verdad? Porque fue del Antiguo. Para esa época y para esa persona y para ese pueblo fue la circuncisión y la Pascua. Pero nosotros tenemos el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué significaba la circuncisión? Ser apartado. Y era marcado. Ahora, cuando uno se bautiza para el Nuevo Testamento, para esta dispensación, entonces cuando uno se bautiza, ¿cuál es el simbolismo? Que uno muere al mundo y nace en Cristo y es apartado. Así que no tengo que circuncidar a nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. Una porque somos gentiles y otra porque es una dispensación diferente. Pero hoy nosotros para la iglesia tenemos la Santa Cena. Pero sigue siendo la misma fe. Punto que sigue dice: tenemos por lo tanto una promesa espiritual dada a los patriarcas con la circuncisión, tal como nos es dada a nosotros el bautismo. Para la dispensación en el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, era la circuncisión y todo ellos, pero para nosotros es el bautismo. Ahora, que ellos se hayan circuncidado y usted se bautice, ¿le hace más o menos? Cuando ellos se bautizaban, cuando ellos se circuncidaban en la fe de que ellos eran apartados. Pero cuando usted se bautiza, usted también en fe se da cuenta que es apartado. O sea, que nada más la figura cambia, pero la fe sigue siendo la misma. ¿En quién? En Dios, en Cristo. Así que el pacto del Señor no es menor. Sigue siendo el mismo, sigue siendo verdadero. Simplemente las dispensaciones han cambiado y podemos alcanzar la salvación solo a través de Cristo. Miren qué precioso, porque en el Antiguo Testamento ellos esperaban al Salvador. ¿Lo vieron? No, pero creyeron. Nosotros sabemos que ya vino Cristo y igual, ¿lo hemos visto? No, pero también lo esperamos. Así que estamos de la misma. Y necesitamos ejercer la misma fe. Punto que sigue. Sin embargo, aquellos antiguos sacramentos miraban al mismo fin, al que con los nuestros ahora entienden, dirigir y casi llevado de la mano a Cristo. Las figuras del Antiguo Testamento llevaban a los creyentes a creer en un Salvador. Cuando nosotros comemos el pan, ¿a quién estamos recordando? Al mismo Salvador. Cuando derramaban la sangre del Cordero, ¿a quién estaban teniendo fe? A un Salvador que iba a pagar con su sangre por sus pecados. Pero cuando nosotros tomamos el vino, es la misma sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento, solo que la figura ha cambiado. Han cambiado las imágenes y las representaciones. ¿Y por qué se ha llevado a cabo todo esto? Porque
a través del pacto que ha sido progresivo, Dios ha establecido formas de enseñar a su pueblo. Es algo pedagógico. Las señales y los sacramentos nos muestran un principio espiritual. Ahora, ¿una persona es salva por circuncidarse? No. Hablo del Antiguo Testamento. ¿Eran salvos por circuncidarse? No. Pero ellos se circuncidaban en la fe porque creían que eran apartados. En esta dispensación, ¿por bautizarse usted es salvo? No, me bauticé porque creí en Cristo. Y por cuanto creí, di el paso de fe. En eso consiste cada uno de los sacramentos en este Nuevo Testamento, ¿verdad? Que tiene una misma unidad de la fe. ¿Ya que sí? Así que vamos a ver, dentro de lo que Juan Calvino nos dejó, de la explicación de todo este pacto, que es una forma de estudio, ¿verdad?, de toda la Escritura. Número 1, que en el Antiguo Testamento los ritos y los sacrificios eran una sombra y una figura pedagógica que anticipaban a Cristo. ¿Sí? Cuando mataban al cordero, ¿a quién iban a representar? A Cristo. Cuando encendían la lámpara de la menorá o colocaban la menorá o la pusieron en el tabernáculo, ¿a quién representaba? A Cristo. Cuando hicieron el arca de la alianza, representaba a Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, punto 2, tenemos su encarnación, su muerte y su resurrección. Y cuando aquellos signos dejaron de, y ahora para la iglesia estos signos han cambiado, porque ya no tenemos que matar un cordero, pero sigue siendo el mismo pan. Los signos cambian, pero a quien rendimos culto y adoración sigue siendo él el mismo. Y luego el punto 3, que son la iglesia y los sacramentos como el pan y el vino, nos enseñan la redención que fue inaugurada y que ya Cristo pagó. Pero todavía no somos arrebatados. O sea, ya eres salvo, pero nos dirigimos hacia el fin. Un ya, pero todavía no. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la redención total. Y el remanente puede estar seguro de que va a ser salvo. Pase lo que pase, el remanente va a ser salvo. Y nos vamos a dar cuenta todo a lo largo de la historia de la humanidad que fue el mismo plan. Así que probablemente usted, que ya ha pasado algunos años, usted puede voltear a ver su historia y dice: yo me encuentro en esta forma de ser, en esta vida, con estos recursos, con este pensamiento, pero es todo lo que he transitado y sigue siendo la misma persona. Así que el pacto de la gracia sigue siendo la misma línea. Diga, la misma línea. La misma línea. Entonces el creyente, todos 4 ya, nos aseguramos como iglesia, como en la consumación del fin, como creyentes, tenemos la garantía que estamos dentro de un pacto. Entonces, cuando usted
toma la Santa Cena, ¿usted lo que está es haciendo un pacto con Dios? No. Usted está recordando un pacto. ¿Dónde fue consumado ese pacto? ¿Pagado completamente? En la cruz del Calvario. Para que la transgresión de toda la humanidad que llevaba acumulada y se acumulará hasta el fin de los tiempos, fue cargada en ¿quién? En Cristo, y por eso tenemos el pan. Para recordar que nuestros pecados fueron cargados. Y que nosotros merecíamos y merecemos la muerte. Pero cuando usted bebe de la copa del vino, dice, esta es la sangre de Cristo que fue derramada para que mi sangre no sea derramada. Así que a través del cuerpo y su sangre tenemos la garantía de la fidelidad de Dios en la salvación, en la obra de Cristo, no en la nuestra. Porque si nosotros pudiésemos hacer algo para ser salvo, no necesitáramos a Dios. Si usted dijera, ¿sabe qué, pastor? Este año le voy a echar ganas y voy a ayunar 40 días y con eso voy a ser salvo. No, hermano. Primera de Corintios capítulo 13, ¿verdad? Que dice, si yo diese todo lo que tengo, o diese mi cuerpo a ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. Así que nuestra garantía descansa en la soberanía y la fidelidad de Dios, de que nosotros somos el remanente, y que a lo largo de la historia siempre hubo un remanente. Número 2, nos habla de una educación. No solo se trata de congregarnos y tener una fe, sino también tener un signo de educación en saber en qué creemos. Cada vez que usted tome la Santa Cena, usted recuerda que en el cuerpo, y que el cuerpo fue entregado por cada uno de nosotros, y que hasta la última gota de su sangre fue derramado por nosotros. Y cada vez que tomamos Santa Cena, decimos, Señor, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, sino por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia, que no se acaba, que no se acabará, y porque tú eres fiel. La vida cristiana habla de una ética de pacto. La vida cristiana es respuesta a ser agradecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos en obras no lo hacemos para ser salvos. Cuando una persona hace cosas buenas es porque ha sido regenerado su corazón. No es que a través de las obras va a ser salvos, sino que si esa persona ahora hace una obra para su prójimo, lo hace en agradecimiento a Dios, porque ya es libre para hacerlo. En una obediencia, en una comunión. No porque alguien lo obligue. No se sienta usted obligado. Porque dice la Escritura, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y en eso se revela a Cristo, hermanos.
en este pacto de la gracia, en el Antiguo Testamento como sombra y figura, y en este Nuevo Testamento, en la plenitud de Cristo. Cada sacramento nos lleva a la fe y nos recuerda la fidelidad de Dios. Nos recuerda que Dios tiene el control y que Dios va a salvar a su pueblo. No hay ninguna duda. Aun cuando el mundo fue destruido, ¿se salvó el que se tenía que salvar? ¿Quién? Noé y su familia. En el tiempo de Elías y los 7,000 que estaban guardados. Siempre hay un remanente, hermanos. Y Dios está llamando a ese remanente. Por eso la predicación es como una gran bocina. La predicación es como un gran megáfono en el cual predicamos: venid a Dios, venid a Cristo. Todo el mundo lo va a escuchar, pero no todo el mundo lo va a obedecer. ¿Por qué? Porque no todos son salvos. Pero ¿quiénes van a escuchar? ¿Quiénes se van a convertir? ¿Quiénes van a ser tocados por el Espíritu Santo? El pueblo de Dios. Los salvos. Uno será dejado y uno será tomado. 2 estarán en el campo y 2 estarán durmiendo, ¿verdad? Acostados. Uno será tomado y otro será dejado. Qué terrible. Saber que la predicación se va a escuchar en todo el mundo. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones y predicar este evangelio. Predíquenlo a todos, pero no todos se van a salvar. Yo estoy predicando para los salvos, porque sé que los salvos me van a escuchar. Porque sé que los salvos, el Espíritu Santo también los va a redarguir. Y van a reconocer que su pastor, no yo, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, les está hablando y les está diciendo: tú eres mi hijo. Tú formas parte de este rebaño. Así que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros en realidad lo que le estamos diciendo a Dios: yo escuché esa voz y estoy aquí voluntariamente, no obligado, y vengo a rendirme y vengo a reconocer que no hay nada de lo que yo pueda hacer que me salve, que es por tu cuerpo y es por tu sangre. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Puede pasar usted aquí al frente como la vez pasada, si usted también tiene ese gusto también. Y podamos saber que estamos en ese pacto de gracia. Adelante. Estamos en ese pacto de gracia. Que Dios nos escogió. Dios nos escogió. Y usted escuchó la voz del Espíritu Santo. Diferentes circunstancias por las cuales llegamos al Evangelio. Pero de que escuchamos la voz del Espíritu Santo, le escuchamos. Juan Calvino nos dice, a través del estudio de la Escritura, que el pacto de la gracia también es para nosotros. Y que podemos estar confiados que así como salvó a Abraham, Isaac, a Jacob, nos va a salvar a nosotros. Que así como estuvo con David para enfrentar a Goliat, también está con nosotros.
Y así como estuvo los apóstoles en medio de las persecuciones, también está con nosotros. Y que podemos descansar en la fidelidad de Él, no en la nuestra. Cuando nuestras fuerzas se acaben, podemos confiar en Él y decir: tú me das la fuerza. Él da fuerza al cansado. Cuando nos encontremos enfermos, nos encontremos en debilidad, podemos decir: es por tu cuerpo que yo soy sano, por las llagas de Cristo, por el pacto de gracia. Él cumplirá cada promesa. Es decir, la noche que Él fue entregado, la noche que iba a ser entregado, Él tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo. Levante ese cuerpo y diga: este es tu cuerpo. Hoy entiendo que este es el pacto que tú hiciste con tu pueblo, pero que yo formo parte de este pueblo en el último tiempo. Somos dichosos, porque aunque son los últimos tiempos, hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Dile gracias. Pero no puedo irme todavía. Toda mi casa necesita ser salva. También espero en ti las promesas. Así como Abraham esperó la promesa de Isaac, yo también espero las promesas en tu perfecta voluntad. Así que en tu cuerpo, recuerdo, fue puesto toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad. Y por tus llagas he sido sanado. Así que puedo comer el pan. Y tomando la copa dijo: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. Así que cuando el soldado clavó la lanza en su costado, ya no salió sangre, salió agua, porque toda la sangre se había derramado en tierra para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y ese pacto sigue vigente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia. Es el pacto de la gracia. En tu nombre puede beber. Así que ahí donde está, recuerden que la gracia del Señor es la que nos sostiene. Agradezca a Dios en el nombre poderoso de Jesús.